Una de las obras más famosas del arte occidental que guarda un sinfín de misterios y simbolismos. Data del siglo XV en el año 1434, bajo la técnica de pintura al óleo sobre tabla. Hoy en día se expone donde más obras de arte robadas se pueden encontrar, un museo, específicamente en la National Gallery de Londres. Aunque el territorio era amplio y diverso, Felipe III logra unificarlo desde lo artístico y lo político. Pero, ¿qué es el estilo flamenco y qué lo caracteriza? Mientras tanto, en Italia se iniciaba el Quattrocento, cargado de innovaciones que abre paso a la era de los descubrimientos. Para la historia occidental es el último siglo de la Edad Media y el primero de la Edad Moderna. En la pintura sucede lo mismo, se pasa de un gótico internacional al conocido Renacimiento, rechazando cualquier técnica del gótico. Sin embargo, para los países del norte el gótico internacional no debía desaparecer tan abruptamente, sino que debía ser el punto de partida de sus obras. Las obras del gótico flamenco son de pequeño tamaño, ya que muchas de ellas fueron creadas para ser expuestas dentro de la casa de los compradores y ser observadas detenidamente para apreciar sus detalles. Incluso influencia los temas de las obras, como el ámbito doméstico, para demostrar la cotidianidad de los burgueses y las valiosas posesiones que tenían los mecenas traídos por el comercio. Perfeccionaron la técnica de la pintura al óleo al utilizar un nuevo aceite que generaba un secado más rápido. Este aceite, denominado aceite de linaza, se sigue usando hoy en día. Jan van Eyck, el máximo exponente del estilo gótico flamenco y creador de la obra El retrato Arnolfini, nació en el año 1390 en Maaseik, Países Bajos borgoñeses. Durante su vida trabajó en Brujas, actualmente Bélgica, como pintor de la corte para el duque de Borgoña, Felipe III el Bueno. En el estilo gótico flamenco, cada elemento guarda un significado, nada está allí por azar. Todos estos elementos reunidos nos llevan a dos conceptos, matrimonio y maternidad. Bajo el óleo sobre tabla y no sobre lienzo como lo hacen los renacentistas italianos, Jan van Eyck dispone del espacio con planos laterales, en la pared de al fondo y más específicamente en la pared de la ventana y del dosel de la cama. El plano inferior es formado por el suelo y al fondo confluyen las líneas de fuga representadas por las vigas del techo y los tablones de madera del suelo. Hay tres colores predominantes al interior de la obra: el verde intenso del vestido de la novia, el marrón de la túnica del esposo y el rojo de los ropajes del mobiliario de la casa. Hay un eje de simetría vertical que parte de la lámpara, continúa en el espejo de la pared y termina en la figura del perro. ¿Quiénes son los personajes de esta obra? Giovanni de Arrigo Arnolfini fue un rico comerciante italiano que llegaba a Brujas en 1421 para establecerse allí. Trabajó para la corte de Felipe el Bueno y junto a él aparece su esposa Giovanna Cenami. Dentro de todos los elementos que hay en el cuadro escogimos tres que explican el concepto de matrimonio y fertilidad. Por ejemplo, en la parte central del cuadro está el espejo convexo, sin duda uno de los elementos más complejos y con más detalle de la obra. Es para mostrarle al espectador lo que se esconde detrás de la visión del propio pintor. En este caso observamos un par de siluetas que bien podría ser el testigo o algún familiar. En la parte posterior del cuadro, lado inferior izquierdo, hay 4 naranjas, sobre el borde de la ventana y muebles. Estas nuevamente son indicadores de fertilidad y de riqueza, ya que esta fruta se importaba del sur y resultaba muy cara en la época. Sobre la cabecera de la cama hay una pequeña figura de un dragón. Se puede asociar con Santa Margarita, patrona de alumbramientos, o con Santa Marta, patrona del hogar. En conclusión, la pintura del matrimonio Arnolfini demuestra gran habilidad no solo al pintar diferentes elementos con diversos tamaños, sino que cada uno de estos, al ser sumado con el contexto, revelan su verdadero significado que a simple vista no se puede conocer.